Primera de Reyes, capítulo 18, 30 y 31. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese 37 y 38. Quiero hablarles sobre restaurando el altar. El 16 de abril de 1947, en el puerto de Texas, hubo una explosión muy fuerte que muchos la comparan con una bomba nuclear. Y todo comenzó por una desobediencia de un marinero que no tuvo el respeto a las normas que se le había impuesto en el trabajo, que era prohibido fumar. Este marinero, cuando termina de fumar, tiró lo que le quedó del cigarro al fondo del sótano del barco, pero en el barco había algo químico, sustancia química, que a lo que cayó explotó, hizo una explosión tan fuerte que, si no me equivoco, 551 personas murieron. 3.000 personas fueron heridas y más de 1.000 edificios fueron sacudidos y estremecidos y destruidos por la explosión. 2 aviones que iban, la fuerza de la explosión hicieron estremecer los aviones y la sacaron de curso. 2 barcos franceses empezaron a volar por el aire de la fuerza de la explosión. Muchos, más de 50 millones de dólares, se perdieron de inversión en ese puerto. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre. El pueblo de Dios tenía leyes y mandamientos. También Dios había puesto normas a su pueblo para obedecer, para que ellos pudieran tener una relación íntima con Dios y pudieran llevar y cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Y me gusta lo que dice la palabra, porque Dios le dice: Israel, oye, tu Dios uno es, solamente a Él deben de adorar. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Elías hace algo que nosotros debemos de analizar. Elías llama al pueblo y le dicen: acércate y mire. Cuando todo el pueblo se acerca a ver, el altar donde se ofrecía sacrificio a Dios estaba arruinado, estaba en ruina. ¿Qué significa el altar? Un lugar de sacrificio, un lugar donde nosotros vamos a sacrificar o a ofrendar algo a Dios. El altar es algo parecido a sacrificar lo que yo más quiero, lo que yo más me apego. Dios me lo quita. Dios me exige que se lo dé a Él. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que usted más quiere en la vida? Y estamos dispuestos a darle a Dios lo que nosotros queremos más en nuestras vidas. Por lo menos hay un ejemplo muy hermoso: Abraham. Abraham amaba a su hijo. Y Dios le pidió a su hijo ¿en qué? En sacrificio. ¿Sería algo agradable para Dios un sacrificio humano? No, la Biblia dice que Dios rechaza todos los sacrificios humanos. Pero ¿qué es lo que estaba esperando Dios de Abraham? Algo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántas veces nuestra obediencia ha sido puesta a prueba? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido reprobados en la obediencia a Dios? Y esto le quiero decir porque la Biblia me enseña algo, que el pueblo de Israel vivió 2 etapas o 3. Una decadencia espiritual y la otra es un
pensamiento de servir a dos dioses. Y el tercero, uno de los pecados más graves que Dios no perdona. La decadencia espiritual no comienza de la noche a la mañana. Esto es como un virus que va acabando con el ser humano y lo va alejando de Dios. Y hay dos ejemplos en la Biblia que me llama la atención, cómo estos hombres de Dios perdieron la visión de Dios, perdieron el rumbo de Dios. Y uno de ellos es Saúl, el rey, el primer rey de Israel. Ahora, Saúl tenía algo muy hermoso. Tenía el respaldo de Samuel, el gran profeta de Dios. Nadie se metía con Saúl sin meterse con Samuel. Tenía el respaldo de Dios. Pero, ¿dónde comenzó la decadencia espiritual de Saúl? ¿Dónde comenzó y perdió la visión, la dirección de Dios? Cuando él decidió hacer su propia voluntad. Porque Dios le había trazado lo que él tenía que hacer, pero él desobedeció e hizo lo que él quería hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos siempre nuestra propia voluntad? ¿Cuántos de nosotros pedimos dirección a Dios para que Dios nos guíe y podamos cumplir con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Nos desviamos. También decidió obedecer la media a Dios. ¿Cómo obedecer la media? Solamente voy a obedecer en lo que me conviene. Pero cuando Dios me pide que haga algo, o que deje algo que yo tanto quiero, que anhelo, no le voy a hacer caso. Entonces nosotros debemos de obedecer a Dios a un 100%. También decidió Saúl ser más inteligente que Dios. Ahora, ¿quién de nosotros es más inteligente que Dios? Es difícil ser más inteligente que Dios, porque Saúl siguió siendo más inteligente que Dios. Y también cometió algo que la decadencia espiritual de Saúl lo llevó a una ruina familiar. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, a veces la consecuencia la paga nuestra familia, sin tener en cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, a través de la historia o a través de la Biblia, cada rey, cuando deja de existir, el que toma el puesto es su hijo. Es el que toma el puesto. Pero Saúl, cuando desobedeció a Dios, perdió la bendición de que su hijo fuera el rey de Israel. Y Dios escogió a una persona conforme a su corazón, llamado David. Si nosotros perdemos el propósito de Dios, la bendición a nuestra familia se puede perder. Y una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos pelear y obtener es la salvación de todos nuestros seres queridos. Y otra decadencia espiritual la vemos en el rey Salomón. Fue ungido como rey. Y me gusta Salomón porque Salomón pide algo que a lo mejor la mayoría de las personas no lo pide. A lo mejor de la mayoría de nosotros pide riqueza, poder, fama, pero Salomón pidió algo muy especial que Dios se lo dio. Y yo creo que en el tiempo de Salomón no había un hombre más sabio que él. Salomón pidió sabiduría. Pero esa sabiduría no le ayudó a cumplir con el propósito de Dios. Porque Dios le puso una ley: no te junte con personas que no sean de tu mismo pueblo, que no crean en tu mismo Dios, porque tu corazón va a ser desviado de mi presencia. ¿Y qué pasó con Salomón? Se casó con personas que no tenían que casarse porque Dios la había rechazado y él desobedeció a Dios. Y la Biblia dice que nosotros no debemos de unirnos a yugo desigual, que no debemos de servir a dos dioses, solamente a Jehová de los ejércitos. El pueblo tuvo una fractura tan tremenda cuando Salomón desobedeció. El pueblo vino a sufrir persecución, vino a sufrir hambre, peste, enfermedades, y el pueblo se dividió en dos. ¿Por qué? Porque un hombre no quiso obedecer a lo que Dios había establecido. Su vida espiritual se destruyó por completo. Elías llama al pueblo a arrepentirse, y la palabra de Dios nos enseña que se había arruinado con Israel.
¿Sabe lo primero que se arruinó el pueblo de Israel? El compromiso. Cuando hablamos de la palabra compromiso, es una obligación contraída entre dos personas. Ahora, nosotros cuando aceptamos a Cristo, tenemos la obligación de ¿qué? De obedecerle. ¿A qué? Al hombre no, a su palabra. Porque la palabra de Dios nos indica, es un manual de vida que nos ayuda a poder vencer cualquier circunstancia o cualquier tentación que podamos tener en el camino. El pueblo de Dios no obedeció, no se comprometió con él. Fue arruinado. Ahora hay una palabra que se llama abnegación, cuando uno se niega a sí mismo a cumplir la voluntad de alguien. Ellos tenían que anegarse a sí mismos para cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando ellos dejan de adorar a Dios, ¿qué pasó? Hubo una muerte espiritual, una decadencia espiritual. ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos de leer la Biblia? ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos de orar? ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos de adorar a Dios? ¿Cómo cambia nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual va en decadencia cuando no nos acercamos a Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo esta situación. Su altar estaba arruinado. Nadie se preocupaba por la vida espiritual. Todo el mundo hacía lo que le convenía. Y por eso Israel, a través de la historia, ha vivido tanto sufrimiento, castigo, maltrato. Israel ha sido invadida, ha sido sacudida. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado de los principios de Dios. Cuando un cristiano se olvida de los principios de Dios, ¿qué le pasa? La Biblia nos enseña que puede salir un demonio de su cuerpo, pero cuando él vuelve a buscar el demonio no viene solo. Vienen con más a destruir su vida. Y escuché a un predicador decir esto: cuando uno sirve a Dios y se aparta de Dios, Satanás no te va a recibir con los brazos abiertos. Satanás va a tirar lo peor que tenga para destruirte, para no dejarte levantar. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios llama a restaurar. ¿Y qué tenían que restaurar el pueblo? Tenían que restaurar el compromiso con Dios. Tenían que restaurar la oración. Israel no estaba orando. No estaba buscando la presencia de Dios. Israel no estaba intercediendo, no estaba ayunando, no estaba adorando a Dios, no estaba viviendo en santidad. Ahora, ¿qué tenemos que restaurar nosotros? Nosotros debemos de conocer nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabe cuál es la debilidad que nosotros tenemos. Y qué nosotros podemos hacer para cambiar lo que Dios quiere que cambie en nuestras vidas. Dios nos está llamando a restaurar nuestras vidas. Dios está llamando al ser humano a cambiar. Y me gusta lo que dice Elías. Elías le dice, se reúne con el pueblo y habían 400 profetas baales, 400 hechiceros, y Elías le hace un reto. Vamos a ver quién es Dios más poderoso, ¿el de ustedes o el mío? Vamos a preparar 2 altares. Traigan 2 bueyes, y trajeron 2 bueyes. Y Elías le dice a los 400 profetas, empiecen ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer? Hagan un altar, maten el cordero y empiecen a invocar a Dios. Y el primer Dios que obedezca, o el primer Dios que haga señal, ese es el Dios que debemos de adorar. Dice la Biblia que esta gente mató al buey, lo puso en el altar. Empezó en la mañana a invocar a su Dios y a invocarlo. Y Elías se burlaba de ellos. Elías le decía, ¿sabe algo? A lo mejor su Dios está dormido. Despiértalo. Sacúdelo porque Dios está dormido. Y esta gente invocaba a Dios y se rajaban las venas, se hacían cortaduras para ver si su Dios venía a salvarlo. Y Elías se burlaba de ellos. Elías le decía, a lo mejor envíale un WhatsApp para ver si está dormido, o que suene la alarma del móvil. Pero su Dios no tenía esperanza. Entonces Elías se cansó y le dijo, ahora me toca a mí. Dice la Biblia que reparó el altar, puso 12 piedras, hizo una zanja, mató al buey, dijo a los criados, échenle agua, todo. Le echó la primera, échenle más agua y más agua. Dice la Biblia que la zanja se llenó de agua, todo estaba mojado, la leña. Y empezó Elías a invocar a Dios. Dijo, Dios de Abraham, de Isaac, te llamo hoy para que este pueblo entienda quién es Dios. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo, consumió. Amén.
todo el sacrificio, las aguas quedaron secas, porque el poder de Dios, cuando nuestro altar está bien restaurado, vamos a sentir la presencia de Dios, vamos a sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestro altar, ¿y qué es nuestro altar? Nuestro altar donde nosotros vamos a llevar sacrificio a Dios, donde vamos a obedecer a Dios, donde Dios nos pide a nosotros lo mejor que tenemos. Y Dios no nos pide a nosotros dinero, Dios nos pide a nosotros nuestro corazón, nuestra adoración. Y me gusta porque hay 3 tipos de ofrenda, de sacrificio en la Biblia. El primero fue el de Abraham, que le pidió a su hijo. Pero el segundo fue el de Caín y Abel. ¿Quién entregó la mejor ofrenda? ¿Caín o Abel? ¿Por qué Abel entregó la mejor ofrenda? Porque le costó criar ese cordero, que podemos decir. Lo crió, le dio alimento, lo amamantó, y dárselo a Dios, desprenderse de algo que él tuvo toda su niñez, fue algo doloroso. En cambio, Caín recogió de la fruta la que a él le parecía bien y se la llevó a Dios. Y Dios no quiere la sobra de nadie. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y esto me lleva a la otra ofrenda, la viuda. Dice la Biblia que dio todo lo que tenía. ¿Qué significa esto? Dio todo lo que más tenía necesidad. Ella no vio su necesidad, ella se lo dio a Dios. Y mientras los ricos echaban mucha cantidad, y esta viuda dio, aunque sea €1, lo que tenía, se lo dio a Dios. Y dijo Jesús, le dice a sus discípulos, ¿quién cree usted que dio más? Los discípulos decían, los ricos, no. Ella, porque lo dio ¿de qué? De todo corazón. Dios no mira la cantidad. ¿Sabe lo que mira Dios? Cómo lo damos de nuestro corazón. Porque hay personas que pueden dar 1 centavo, pero si lo da con amor para Dios, Dios lo recibe. Dios no quiere la sobra de nadie. Y Dios quiere de nosotros que le demos. ¿Y qué nos pide a Dios a nosotros? Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros talentos. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, van a pasar como hizo Elías. Agarren a todos los profetas Baales y mátenlos. ¿Y qué pasó? Este hombre mató a todos los profetas. ¿Sabe por qué? Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, Dios quita de nuestro ser todo lo que no le agrada. Si hay cosas que a Dios no le agrada y nosotros no podemos desprenderla, Dios la va a quitar con su presencia. Porque la presencia de Dios es fuego consumidor. Cuando nosotros sintamos la presencia de Dios, no va a haber nada en nuestras vidas que a Dios no le agrade. Porque Elías vio esa necesidad. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Elías le estaba diciendo al pueblo, tiene que reconciliarse con Dios. El pueblo de Dios era la bendición para las naciones, pero ellos no estaban obedeciendo a Dios. Ahora, ¿qué bendición tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra bendición? ¿Cuál es el regalo más grande que nosotros tenemos? Que es la vida eterna. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora usted imagínese con un altar restaurado, un altar lleno de la presencia de Dios. La Biblia nos va a enseñar que no va a haber demonio ni enfermedad que pueda destruir nuestras vidas. Porque nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que restaurar? Nosotros debemos de analizar nuestras vidas. ¿Sabe algo que le digo yo a Dios? Señor, analízame tú a mí, porque si yo me analizo, me raspo. Porque no te puedo mentir a ti. Yo no puedo decir que estoy bien, porque tú sabes que no. ¿Y quién está bien? Nadie. Pero Dios necesita que nosotros le confesemos a Él lo que necesitamos nosotros, restaurar, mejorar. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios orando? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios leyendo la palabra?
¿Cuánto tiempo pasamos con Dios meditando lo que Él dice? Y en medio de la meditación de la palabra, Dios habla en nuestras vidas. Yo le conté que un día yo padezco de algo que yo ni sé, ni los médicos. Aquí me hicieron todos los exámenes y los médicos dicen que no tengo nada. Pero siempre recaigo en lo mismo. Y a veces me preocupa. Y un día meditando una palabra, meditando en la enfermedad que tuvo Pablo. Porque Pablo tenía una enfermedad tan fatal. Pero la Biblia me enseña que Pablo no murió de esa enfermedad. La enfermedad estaba con Pablo. Pero Dios le dijo, bástate de mi gracia. Punto. No se te va a ir, pero tampoco te va a destruir. Porque si tú estás conmigo, tú eres más que vencedor. Entonces cuando nosotros meditamos en eso, ¿por qué llegan las cosas? Porque una persona cuando tiene más problemas, busca más a Dios. Porque si nosotros, por eso dice el salmista, no me dé riqueza porque te puedo negar, si no me equivoco. No me dé pobreza porque... Entonces Dios siempre permite cosas en nuestra vida porque Él quiere que nuestro altar siempre esté encendido con la presencia de Dios. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿Sabe lo que, como dicen en mi país, que me molesta mucho? La injusticia que se practica sobre el ser humano. Eso a mí me molesta. Pero yo le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa tanta injusticia en el mundo? Y la respuesta es sencilla. Porque nadie me ama como yo lo amo a ellos. Si la gente amara a Dios, si la gente buscara a Dios, veríamos tantas cosas malas. Yo creo que no. Tenemos que restaurar nuestro altar. En nuestro hogar hace falta la presencia de Dios. Y con esto termino. Yo creo que lo conté aquí. Él ya partió, está en la presencia de Dios. Fue un hombre de Dios que conocí. Y este hombre nos contó una vez que en Caracas, la capital de Venezuela, él compró un apartamento. Allá le dicen apartamento, aquí le dicen piso. Y él no oró a Dios y no lo compró porque necesitaba algo para vivir con sus familias, con sus hijos, con su esposa. Y él en la mudanza, el primer día de mudanza, acomodó todo y se sentó en el sofá a orar y estaba pero muy cansado, pero estaba en el sofá orando y empezó a ver cosas que se movían, sombra negra. La esposa le dijo, yo creo que aquí hay un movimiento espiritual muy extraño que no es normal. Y este pastor, amigo, decía esto, bueno, hoy no voy a reprender a nadie. Hoy yo estoy muy cansado. Los demonios, si hay, que esperen, porque yo voy a descansar. Al día siguiente él se mete con Dios y empieza a buscar a Dios. Y Dios le revela que en ese lugar donde vivía una señora que practicaba el espiritismo y que hacía brujería. Y la influencia que ella atraía se quedó ahí. Entonces él le dijo al Señor, ¿cómo hago? Y le dije, tú tienes que pelear, que tu altar sienta que mi presencia está contigo. Y ese hombre empezó a buscar a Dios. Una semana buscando a Dios y la semana siguiente no sintió nada. Toda la presencia maligna se fue. Porque dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. En un pueblo que yo fui a predicar, fue una experiencia tan hermosa que yo fui a predicar. Me fui en una camioneta atrás, después me llevaron una moto, casi me llevan un mula porque era una montaña, y me fui yo por allá. Y llegué tan cansado que la iglesia donde fui a predicar tenía un cuarto con aire acondicionado atrás y me dice, te vas a quedar acá. Pero yo estaba tan molido, tan cansado, que cuando me acuesto en la hamaca, prendo el aire, la hamaca me la hacían así. Yo creía que había alguien de los hermanos que me estaba jugando una broma. Pero cuando veo no había nadie y me temblaba
La maca, me acordé de eso y digo, hoy no voy a pelear con ningún demonio. Yo estoy muy cansado, voy a dormir. Y me acosté a dormir y seguían, pero no le hice mucho caso. Y al día siguiente, lo mismo. Y yo le dije a un hombre que estaba ahí, al pastor, mire, yo no voy a pelear con demonios que no son míos. Usted me va a dar donde voy a dormir en su casa. Pero Douglas hay que echarnos, no, échelo usted. Porque esos demonios vienen por causa de usted. Y Ari, la esposa me dijo, te lo dije que esto iba a pasar. Y yo solamente estaba escuchando. Yo le dije, yo no voy a pelear en una pelea que no es mía. Yo solamente quiero retirarme y que ustedes peleen su pelea. Y la esposa le dijo, te dije que esa niña que te está hablando en la oreja te iba a traer cosas malas. Había una niña de 17 años que estaba enamorando al pastor. Y el pastor no se había dado cuenta de la influencia que estaba detrás de la niña. La niña era inocente, pero estaba siendo influenciada por un espíritu para causar un daño a la iglesia. Y yo le dije, hay dos cosas. Usted acepta, pero se muere. O usted pelea. Y tengo que echar fuera. No, la niña no tiene ningún... El problema lo tiene usted. Usted tiene que apartarse de esos pensamientos malos que tienen en su cabeza y darle su corazón a Dios, porque su altar, su corazón, le pertenece a Dios, no a lo que el mundo. Y este hombre cambió. Tanto fue así que uno de ellos me decía, tú no puedes predicar aquí. Mire lo que estaba pasando, que no me querían dejar ni predicar, porque tiene barba y cadena. Yo decía, la cadena me la quito, pero la barba no. Y cuando Dios me mostró todo el panorama, esa gente cambió conmigo y le dije lo que se estaba viviendo y lo que iba a pasar si ellos no se volvían a Dios. Porque Dios quiere que su pueblo viva en santidad y en obediencia. Y eso es lo que vio Elías en el pueblo. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo? ¿Cuántas personas niegan a Dios? ¿Cuántas personas le dan espalda a Dios? ¿Cuántas personas dicen que Dios no existe? Y Él es más real que nosotros. Entonces yo le digo a ustedes, hermanos, hay que restaurar, o si no, fortalecer nuestro altar. La salvación es individual. No sean como mi primo que me decía, si viene Cristo agarro el pie de mi mamá y me voy con ella. Mi tía partió. Y yo le decía, ¿ahora qué vas a hacer? Está mi papá. Mi tío era de 100 años, se acostó y no se levantó más. Se fue con el Señor. Y después yo le decía, ahora, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Sabe que la Biblia dice que la salvación es individual? No importa que yo sea pastor, que Janet, la salvación mía no va a salvar a mis hijos. La salvación de ustedes no salvan a sus hijos. ¿Cómo sus hijos se salvan? ¿Cómo nuestros hijos se salvan? Que ellos decidan servir a Dios. Porque la salvación es individual. Y eso es lo que Elías le estaba enseñando al pueblo. Aquí hay muchos sacerdotes, muchos profetas, pero ustedes tienen que acercarse a Dios. Entonces, tenemos que fortalecer nuestras oraciones, nuestra lectura. Y como le vengo diciendo, hay que orar mucho por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Vivimos un tiempo muy, pero muy peligroso. Y lo único que puede salvar a un ser querido es una oración. Entonces, oremos al Padre.